Buenos días, bienvenidos al Salón de Matemáticas, tercer video de matemáticas de todo lo que tiene que saber de los ángulos. Ya vimos el primero antes de ver este video. Aquí vamos a hablar de lo que son los complementos y suplementos de los ángulos. Vamos primero con los complementos. Dice la definición que los ángulos complementarios son aquellos ángulos cuya medida suman 90 grados. Vamos a aplicar. Sabemos que un ángulo de 90 grados es un ángulo recto, una L mayúscula, tiene este símbolo aquí, normalmente, casi siempre tiene este símbolo aquí. Es como un cuadrito, ok. Dice que los ángulos complementarios son aquellos ángulos cuya medida suman 90 grados. Digamos que yo tengo un tercer ángulo, un rayo aquí que me forma un ángulo de 30 grados. De hecho, aprendimos en el video anterior que esto es un ángulo agudo. Vamos a ponerlo por aquí. Esto es un ángulo agudo. Ok. Y me están pidiendo cuál es el complemento de este ángulo. ¿Cuál es el complemento de este ángulo que se crea aquí? Ok. Pues yo sé que este ángulo mide 30 grados y yo sé que los complementos son que cuando sumo me tiene que dar 90. O sea que yo sé que este ángulo le vamos a llamarle A, y este otro ángulo que se crea aquí, que viene hasta acá abajo, le vamos a llamar B. Pues yo sé que A más B, o sea el ángulo B tiene que darme a mí 90, ¿verdad que sí? 90 grados. Esta es la regla para que sean complementarios. Ya yo sé que el ángulo A mide 30 y yo sé que 30 más lo que mide el ángulo B tiene que darme a mí 90. Si aprendemos de ecuaciones, debemos resolver ecuaciones. Sabemos que este 30 pasa restando acá para yo dejar la B sola. Voy a explicar así y de otro modo también. Entonces sería 90 menos 30. Voy a ponerlo en amarillo. Este 30 pasa restando acá como un menos 30. Pues entonces ya yo tendría que el ángulo B mide 60 grados. Esa es la forma de sacarlo con ecuaciones. En la forma de ecuaciones. Por lo tanto, este ángulo mide 60 grados. Y es cierto porque 60 más 30 da 90. Y eso es lo que yo quería saber. Este proceso que yo hice aquí no tiene que hacerse siempre, porque basta que usted sepa que para llegar a 90, para llegar a 90 solamente, si tiene 30 falta 90, falta 60. Vamos a hacerlo más rápido de cálculo mental. Vamos a borrar aquí. Yo voy a hacer ahora un ejercicio diferente. Digamos que tengo un ángulo aquí, un rayo y un rayo que crea un ángulo. Y yo tengo el ejercicio de este ángulo que se crea aquí. Y este ángulo, de aquí a aquí, no hasta abajo, no estoy usando el segundo, estoy usando el primer ángulo. Y eso mide un ángulo, vamos a ponerle 37. Pues ya yo sé que el resto de este ángulo que está aquí me tiene que llegar a 90. Esta es la regla. Yo voy a ponerlo por aquí rápido. 90 menos 37. Y hago una recta aquí. Me darán 8. Aquí se forma un 10. Menos 7 son 3. 53. Quiere decir que este ángulo que se crea aquí mide 53 grados. Mire qué sencillo buscar en complemento. Cuando ustedes le pregunten el complemento de un ángulo, si le dan, por ejemplo, este ángulo que yo había puesto aquí, si le dan este ángulo, el complemento de ese ángulo va a ser lo que falte para llegar a 90. El ejercicio va a decir lo siguiente. Le van a poner, por ejemplo, al punto vértice le van a poner A, B, el punto A y el punto C. Y este es un punto D. Y le van a pedir el complemento, ¿verdad? Que usted busque el complemento de A, del ángulo A
B, B y C. Pues el ángulo ABC es el ángulo que se crea aquí. Y si mide 37, ya yo sé que el complemento ABC, entonces el complemento de ABC es igual a 53 grados. No es un cálculo muy difícil de hacer. Siempre tengo que buscar que este ángulo, que todo esto de acá hasta acá me dé 90 grados. Depende de lo que me den, pues ya yo sé que tengo que restárselo a 90 grados. Bien, básicamente ese es el concepto del ángulo complementario. Vamos a hablar del ángulo suplementario. El ángulo suplementario se parece mucho, lo único que dice la definición, que son aquellos cuya suma son 180. Vamos a ver. Si yo tengo un ángulo de, digamos, un ángulo obtuso aquí. Este ángulo sabemos que es obtuso porque mide más de 90 grados. Vamos a poner que mide 120 grados. El suplemento de ese ángulo, ¿verdad? Vamos a llamarle que es el ángulo A. El ángulo A. Bien. Y le están pidiendo, vamos a ponerlo por aquí en otro color, ¿cuál es el suplemento de ese ángulo? Pues el ángulo mide 120, vamos a hacerlo como hicimos ahorita, vamos a suponer que 120, que ya yo sé que es A, y me están pidiendo la medida de B. 120 más B tiene que darme 180. Ya sabemos que, pongamos las ecuaciones, que este 120 pasa restando acá como menos 120 y 180 menos 120, que me va a dar que B es igual a 60 grados. Bien, y esa es mi respuesta, que el ángulo B tiene 60 grados de inclinación o de apertura. Fíjense que en este caso ya nos dieron el 120, tenemos que buscar que lo que nos falta para buscar a 180, que es la medida que debe de tener, es la medida que deben sumar los ángulos suplementarios. Vamos a hacer un último ejercicio para hacer lo que es un ángulo suplementario. Tenemos aquí el vértice y me dan un ángulo por aquí, y este ángulo por aquí mide, digamos que 28, ¿verdad? Y le llaman el ángulo A, B, C. Y me dice que busque el complemento de ángulo A, B. Recuérdese que el vértice siempre viene en medio, C, que lo busque. Pues yo sé que este ángulo mide 28 y yo sé que todos tienen que medir 180. Entonces yo lo que hago es que pongo 180 para hacer un cálculo más rápido, sin necesidad de ecuaciones, menos 28, y lo resto. Resta nomás sencilla. Aquí uno prestado al 8, aquí se forma un 10, menos 8 es un 2. 7 menos 2 es 5 y el 1. Quiere decir que según mi cálculo, este ángulo que se crea aquí mide 152 grados. El resto del ángulo ABC, 152 grados. Es lo que yo tengo que sumar para que 28 más 152 tienen que darme 180 grados. Los complementos son que me den 90 y los suplementos que me den 180 grados. Quiero terminar el video diciéndole unos secretitos, unos tips, unos consejos. Como los ángulos complementarios tienen que darme a mí 90 grados, yo siempre voy a moverme en esta dirección, ¿verdad? Normalmente no puedo pasarme de un triángulo que está aquí. Por lo tanto, los ángulos complementarios siempre van a ser ángulos agudos. Los ángulos complementarios siempre van a ser agudos, porque yo no puedo hacer un ángulo que pase de 90, porque va a ser agudo.
los ángulos complementarios siempre van a dar 90 y para que den 90 siempre tienen que ser ángulos agudos. Lo voy a poner por aquí, agudo, ok. Y lo otro que le quería decir, antes de irme, que los ángulos suplementarios tienen que dar 180. Tenemos un ángulo por aquí llano que mide 180. Para yo llegar a 180, yo puedo hacer esto. Y tengo un ángulo recto aquí que mide 90 grados, ¿verdad que sí? Y por obligación, el suplemento de un ángulo recto es otro ángulo recto. Porque la única forma que si usted tiene un ángulo de 90, llega a 180, es sumándole otro ángulo de 90 grados. Esto puede parecer sencillo, pero esto le puede hacer la vida súper fácil. El suplemento de un ángulo de 90 siempre va a ser otro ángulo de 90 grados. Vamos a hacer un tercer video para que usted vea cuáles son los suplementos y los complementos y desarrolle lo que entonces serían qué tipo de según la medida. Esto ha sido todo por hoy. En la pregunta, no olvide suscribirse y compartan el video para volver a mejores lugares. Buenas tardes.